estar aquí. La verdad es que es un lujo y os felicito por la iniciativa de hacer este tipo de formaciones. Yo os he hecho una presentación bastante entre práctica y inspiradora dentro de Ahí lo la que... vemos, ahí ¿La la veis? vemos, genial. Dentro de lo que yo creo que con el perfil de asistentes que tenemos hoy, pues creo que les puede venir bien. Como decía muy bien Teresa, esto viene precisamente de colaborar entre nosotras, y esto es uno de los puntos más importantes que yo siempre comento. El poder de colaborar entre nosotras es infinito, con lo cual por eso hoy estoy aquí, porque creo que todas debemos hacer un poco un esfuerzo por ayudar a las demás, a las que están empezando, y me hace mucha ilusión. Entonces, os cuento un poco sobre mí. Yo soy licenciada en farmacia, al igual que mi amiga Gemma Herrerías, que fue la persona que me contactó. Soy CEO de Croma Pharma Iberia, llevo España y Portugal. Soy miembro del Consejo de Women Empowerment en ESADE. Yo estudié ESADE, el MBA, también estudié IS y he desarrollado mi carrera a lo largo de estos 19 años casi en diferentes empresas de la industria farmacéutica, y desde los últimos 13 años ya más dedicada en la parte cosmética, ¿vale? Croma Pharma es una empresa que luego os contaré más en detalle, pero cuando yo inicié el proyecto, pues hace un poco más de 6 años, era una empresa que no se conocía en absoluto, no era una marca nada conocida, y luego os contaré por qué. Entonces, os he dividido la presentación en lo que yo creo que es más importante, pero primero me gustaría que hiciéramos una reflexión. Cuando preguntamos a un niño qué quiere ser de mayor, nadie dice quiere ser vendedor. Mamá, yo quiero ser vendedor. Nadie. Absolutamente nadie. No conozco a ninguno, ¿eh? Si conocéis a alguno, me lo presentáis. Porque la palabra vendedor está como me va a engañar, me va a estafar, ¿no? Está como un poco demonizada, y en realidad todos vendemos, siempre lo digo, desde el recepcionista hasta la directora general, hasta todos vendemos. ¿Por qué? Porque a menos que estés en una organización sin ánimo de lucro, todos estamos, pues eso, intentando colaborar y hacer crecer nuestra empresa, ¿no? Pero hay que ver cómo crecer. Entonces, en primer lugar, lo he definido en 4 puntos muy sencillos. Lo primero es, define tu propósito. ¿Por qué? Porque las empresas que triunfan son las empresas que tienen alma, es decir, vender por vender, hacer dinero por hacer dinero, sí, tú puedes hacerlo, pero no va a ser muy sostenible en el tiempo, con lo cual es muy importante que identifiquemos cuál es nuestro propósito. La nueva realidad, estamos viviendo en un mundo súper inestable y es lo que hay, no va a cambiar. O sea, el COVID nos ha puesto todos del revés, pero esto va a continuar siendo así, y puede haber otras pandemias o otras situaciones que no nos esperamos. Os contaré también cuál ha sido la estrategia de Croma Pharma, porque yo creo que es lo que más conozco, y creo que os puede hacer reflexionar sobre el futuro de vuestros proyectos, de vuestras empresas, de lo que estáis haciendo. Y por último, mis recomendaciones, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues yo creo que me van pasando las preguntas, ¿verdad? Y con eso pues os voy contestando. Entonces, Sí, las pueden dejar en el icono de preguntas y de respuestas, las pueden dejar. O sea, que ahí tómate tu tiempo para tu intervención sin distracciones, y luego resolvemos vale, todas luego las las preguntas repasamos. en la Vale, mesa, ¿vale? Gracias. perfecto. Pues, bueno, lo primero, os tengo que decir que mucha de la información que os voy a poner está en mi blog. Mi blog es www.womanandbusiness.com. Ahí tenéis un montón de información, pero yo os he cogido lo que me parece más interesante.
Lo primero es definir vuestro propósito, porque normalmente las empresas piensan en qué hacen, pero lo más importante es pensar en por qué lo hacen. Y yo recomiendo, veréis que a lo largo de la presentación os voy a recomendar varios libros. El primero es este, Start with the Why. Simon Sinek, que es un tío que bueno, es muy conocido. Si no queréis, si no sois de lectura, pues lo recomiendo. Tenéis un montón de vídeos en YouTube en el cual él explica por qué hay que empezar con el why, cuál es tu por qué, ¿no? Y en el propósito, pues explico en de los artículos, de los posts que tengo, explico, por ejemplo, la presidenta Xiang Wen, la presidenta de Taiwán, que tenía un propósito muy claro cuando fue la situación de la pandemia, del COVID, salvaguardar a su país de lo desconocido, de una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Y ella lo hizo muy bien. Y esto está dentro de un post que hice hablando del liderazgo femenino, que tiene mucho que decir. Si os fijáis, en los países en los que ha habido mujeres al frente, se ha gestionado mucho mejor. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo muy cercano con Ayuso, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre en el porqué de las cosas. Siempre un propósito social. La gente joven, si gestionáis equipos o empezáis a colaborar con gente, os daréis cuenta que está súper comprometida con el tema de la sostenibilidad y que tiene que realmente creerse, te tiene que comprar el propósito de tu empresa. Si no, va a ser muy difícil que retengáis el talento. Entonces, ejemplos de compañías súper exitosas que tienen un propósito clarísimo, pues McKinsey, sabéis que es la consultora estratégica más grande del mundo y su objetivo sencillo es mejorar la rentabilidad de todas las compañías con las que trabajan. Para ello hacen proyectos estratégicos carísimos, pero siguen siendo la número 1 del mundo. Walt Disney no tiene otro propósito nada más y nada menos que hacer felices a la gente. Tú llegas a Walt Disney y todo es fantástico, maravilloso. Tienes a un Mickey sonriendo y diciéndote hola 10 horas al día. Y Apple fue muy disruptivo en su momento porque fue el primero que introdujo el diseño dentro de toda la parte de informática, ¿no? Cuando inicialmente era pues una utilidad, ¿no? Era una herramienta que teníamos. No, le dio una vuelta más y lo hizo más sencillo. La nueva realidad, como os decía, pues no va a cambiar, esto es lo que hay, o sea, vivimos en una situación que es volátil, incierta, compleja y ambigua. Es más, ya no os he querido liar más, pero todavía hay una definición más complicada que esta, que es la que se utiliza en las escuelas de negocio, pero esto es lo que hay. Entonces, visto así, tenemos dos opciones, ver el vaso medio lleno o medio vacío. Aquí volvemos al tema del propósito. Este otro libro de Víctor Coopers, que lo conoceréis, también tiene un montón de vídeos colgados, habla de para vender o enamoras o eres barato. Y es que lo más importante no es vender, sino lo más importante es crear valor. Y habla de esto. Si tú simplemente estás haciendo lo mismo que está haciendo tu competidor, pues al final vas a tener que identificarte a una sola variable, que va a ser el precio. Entonces hay que pensar cuál es el valor de tu propósito, ¿no? Lo que decíamos al inicio. También el tema de la negociación. Hay que saber negociar, porque en general las mujeres además nos da bastante mal el tema de la negociación, porque no le damos valor a muchas cosas que hay que darle. Y aquí también hay un post dentro de Women and Business que habla de la negociación, ¿vale? Que es en realidad una clave de éxito totalmente. Como os decía antes, en las situaciones de crisis, pues hay quien ve el vaso medio lleno y hay quien ve el vaso medio vacío. Y en mi caso, que yo vengo del mundo de la industria farmacéutica, pues os quiero contar el caso de éxito, como ha sido Moderna. Moderna era una compañía que no conocía nadie absolutamente, solo 4 frikis en Suiza, y fijaos que hoy en día pues va a pasar a la historia como una de las biotech más
bueno, de más éxito del mundo de la industria farmacéutica. Y hoy en día es la que más está creciendo y de hecho está liderando el crecimiento de todas las vacunas. Y pensad que había empresas gigantescas, ¿no? ¿Qué ha pasado en cambio con otras empresas como por ejemplo Novartis? Un gigante como Novartis que estaba en el número 1 europeo. Pues hace unos días salió esta noticia de que Vas, el CEO de Novartis, va a hacer un recorte por 1 billón de euros. Esto significa que se van a ir entre 5.000 y 8.000 personas a la calle de Novartis. ¿Cómo puede ser que unos estén creciendo y contratando a doble dígito y los otros, que son los líderes, pues no hayan sido capaces de sacar partido de la situación de la pandemia, ¿no? que muchas han sido pues bueno, empresas que eran enanas y ahora están dentro del panorama de las grandes farmacéuticas? Pues es a lo que voy. Lo más importante es esto, es estar muy atentos y tener estructuras empresariales que sean muy flexibles, de tal manera que cada vez que aparezca una oportunidad empresarial la podamos coger. Lo que le ha pasado a Novartis es que es tan grande y hay tantísima burocracia que no les ha dado tiempo a captar esa oportunidad, ¿no? Dice este líder, John Richardson, que tiene muchos libros, que dice que hay dos tipos de personas y bueno, en realidad de compañías, los que se preguntan qué ha pasado, los que se dice, when it comes to the future there are three kinds of people, those who let it happen, o sea, los que lo han dejado pasar, otros who did that, and those who wonder what happened. Unos lideran, otros se preguntan qué ha pasado y otros dicen, no se han dado cuenta, ¿no? de dónde ha pasado. Y esto es lo más importante hoy en día y va a seguir así. La agilidad es la clave del ejecutivo moderno, sea una empresa grande o sea una empresa pequeña. Al principio con las empresas pequeñas es muy fácil porque casi no hay procesos establecidos. El tema es cuando se empiezan a trabajar por silos, ¿no? Cuando hay diferentes unidades de negocio, ¿cómo podemos hacer para que esas unidades de negocio no tengan objetivos independientes, sino que tengan objetivos que sean comunes a un objetivo global? Y eso el emprendedor, el CEO, el directivo es el que tiene que hacer ese trabajo de engrase y de vincular cuáles son los objetivos de unos y de otros. Parálisis por análisis. Esto es lo que le ha pasado a Novartis. Pongo el ejemplo de Novartis porque es el que más conozco, pero hay muchísimos más, ¿no? Y es que hay directivos, hay que analizar las cosas, pero hay que tomar riesgos. Si tú, el riesgo, hay un binomio que siempre va de la mano, que es alto riesgo, alta rentabilidad, bajo riesgo, baja rentabilidad. Entonces, a veces hay que jugársela y es el papel del emprendedor. Lo que pasa que hoy en día los emprendedores y los directivos, o sea, no se pretende, antiguamente se buscaban CEOs visionarios, ¿no? Casi más que visionarios, héroes, os diría. Pero estos héroes hoy en día ya no nos sirven. ¿Por qué? Porque es imposible que nadie lo sepa todo, porque el mundo cambia tan rápido que es absolutamente inviable. Bueno, solo Bill Gates, que de vez en cuando hace algún vaticinio y luego acierta, pero nadie puede acertar. Entonces es muy importante que ese CEO, ese directivo, ese emprendedor o ese líder de proyecto tenga esa doble visión. Por un lado, la parte de visión estratégica a largo plazo y por otro lado, la parte operativa. Y hay que trabajar de manera ágil. Lo que le pasó a Netflix y Blockbuster, no sé si conocéis, bueno, no sé de qué edades medias estamos hablando, pero en mi caso, pues yo soy del 80 y recuerdo pues el viernes por la tarde el planazo era ir con mi padre a escoger pues una película al videoclub, ¿no? Al Blockbuster. Y nunca nadie pensó que Blockbuster iba a desaparecer. Blockbuster
tuvo a tiro comprar Netflix por 50 millones de dólares y le ninguneó porque Netflix inicialmente lo que se dedicaba era sobre todo a, bueno, eran como unos mensajeros de películas, pero fueron creciendo y se comió a Blockbuster. Y hoy en día, Blockbuster, ¿alguien ha visto una tienda o un puesto de Blockbuster? ¿Alguien tiene un vídeo de VHS en casa? Nadie, ¿verdad? Pues se lo comió completamente. Con lo cual, otra lectura es humildad, además de la agilidad. Punto súper importante, no hay que perder de vista la rentabilidad. Las empresas tienen que ser rentables, hay que ganar dinero. Si no, hay que pensar en hoy, cómo ganamos dinero hoy, también en el futuro, pero si no hay hoy con beneficios, no va a haber futuro. Cuando estés bien cambia. ¿Por qué? Fijaos en este gráfico. Este gráfico es del decano de ESADE, que yo hago muchos cursos con ESADE, y él lo que dice es que la definición del éxito se basa en cómo tú vas creciendo en el tiempo y cómo eres capaz de saltar de un proyecto al otro antes de que sea ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Entonces tú estás creciendo, estás en tu mejor momento y lo que le pasa normalmente a la gente es que se apalanca, se acomoda, ¿no? La temida zona de confort. Pues no, hay que saber cuándo tienes que saltar. Pero claro, ojo, que si saltas antes de tiempo te vas a caer al vacío y si saltas después, cuando ya empiezas el declive, te vas a caer al vacío también. Con lo cual, siempre lo digo y lo dicen en las escuelas de negocio, cuando estás bien cambia. Ojo, no quiere decir que te cambies de trabajo, quiere decir que tienes que innovar o diversificar. Que ahora os explicaré cómo lo hizo Croma, la estrategia Croma Pharma. Croma Pharma viene de una farmacia, de una pequeña farmacia en el centro de Viena. Es una empresa familiar, son farmacéuticos y empezaron en la robótica de la farmacia a hacer ácido hialurónico, que es un principio activo que se utiliza, bueno, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, se utiliza pues para oftalmología, para traumatología, también para medicina estética. Y este señor, el señor Gerald Brinks, que todavía está vivo y está de presidente de la compañía, empezó a hacer ácido hialurónico en 1976. En 2022, ahora os contaré, tiene la fábrica más moderna de Europa de fabricación de ácido hialurónico. Han estado 50 años liderando la fabricación del ácido hialurónico médico. Fabricaban para oftalmología y fabrican para oftalmología, también fabrican para traumatología y empezaron a trabajar, pues eso, para hacer fabricación a terceros de grandes marcas, como son Johnson & Johnson, Bausch & Lomb, bueno, empresas muy conocidas dentro del sector de la industria farmacéutica. Entonces, Croma Pharma estaba en una situación pues muy cómoda, muy poderosa, tenía pues bueno, una rentabilidad muy alta porque lo tenía todo y tenía los clientes muy fidelizados porque no había nadie más en el mercado que hiciera esto, pero Croma decidió innovar y decidió justamente cuando estaba en su mejor momento diversificar. ¿Y qué pensó? Además de la fabricación a terceros, voy a lanzar mi propia marca, porque si lo puedo hacer para terceros, también lo puedo hacer para mi propia marca. Y entonces empezó a hacer ácido hialurónico para medicina estética con su propia marca. Y hoy en día, por haceroslo fácil, que aquí es donde entré yo, a lanzar la filial en España y Portugal, pues Croma no solamente es el fabricante más grande de ácido hialurónico de Europa, sino que además también tiene una línea cosmética que hemos desarrollado con nuestro ácido hialurónico puro médico. Estamos colaborando y cerrando acuerdos con empresas muy grandes del sector que tienen cadenas de medicina estética y tenemos a Nieves Álvarez, que es nuestra imagen de marca, que esto hace 30 años hubiera sido absolutamente impensable. Es decir, este señor y su segunda generación, que su hijo es mi jefe, decidió que era el momento de innovar. Es decir, coges tu valor añadido y a eso le aportas más, diversificando e innovando.
Pero lo más importante, como siempre lo decimos, las empresas, por muy buen producto que tengamos, nosotros teníamos el mismo producto hace 6 años que ahora, y cuando yo llegué el producto no lo conocía nadie, lo conocían las grandes marcas, pero no el médico en sí, y no lo compraba nadie. ¿Qué es lo que hemos hecho? El equipo marca la diferencia, es decir, hay que saber quiénes son, lo más importante de un líder, de un CEO, es saber identificar cuáles son los roles claves que necesita para que el proyecto tenga éxito y luego ensamblarlos, es decir, poner a cada uno en su rol y sobre todo hacer que este equipo tenga una cohesión y tenga un objetivo común. Os recomiendo también este libro muy interesante de Simon Sinek también, que dice, bueno, que se titula Los líderes comen al final y que cuenta básicamente que lo más importante para que un equipo funcione bien es que el líder sea capaz de crear un entorno de confianza, porque si tú eres capaz de crear un entorno de confianza, lo que vas a hacer es que todo el mundo centre su energía en lo que tiene que hacer y no, pues bueno, en situaciones incómodas de si un compañero pues me está quitando parte del trabajo o de la incertidumbre de tu futuro laboral, ¿no? Entonces esto es lo más importante. Por último, lo que os decía, para mí hay 5 puntos fundamentales. El primero es que hay que definir el propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu valor añadido al mercado? No puedes ser igual que el de al lado. Tú tienes que ser tú, con tu nombre y apellido, tu marca personal y tu proyecto. Más allá del producto va a ser todo lo que le vas a aportar alrededor. Lo segundo es que tienes que tener visión de águila, porque si no tienes una visión desde arriba, vas a perder oportunidades. El tercero, tienes que ser muy ágil, aunque la empresa se haga grande, no hay que intentar evitar la burocracia y hay que delegar y empoderar a la gente que está trabajando contigo para que pueda tomar decisiones sin que tú estés en todo, porque si no vas a ser el cuello de botella y tu empresa no va a crecer al ritmo que tú necesitas. Hay que innovar y diversificar antes de llegar a la decadencia, es decir, cuando estés bien, cambia, hay que salir de la zona de confort. Y por último, hay que cuidar al equipo y defender el talento porque las empresas son de personas para personas y son la clave del éxito.